Bien, amigos, vamos a darle la bienvenida al licenciado Atuey de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Demócrata. Yo no sé si eso desapareció y Atuey es el presidente del PRD. Usted no es presidente Socialdemócrata. Es socialdemócrata, pero usted no es presidente del PRD. No, yo fui presidente del PRD. Fue presidente del PRD. Fui. Licenciado, yo siempre he abrigado la esperanza de que Atuey de Camps, dentro de sus horas de esparcimiento, se dedique a ser analista político, porque que toda esa experiencia no se puede. Entonces ahorita me sentía cohibido yo frente a Atuey, diciendo tantas cosas que Atuey conoce mejor que yo. Sobre todo, licenciado, aquello de que estamos viviendo una época que no solamente el fin de siglo coincidió con una modificación de la estructura mundial, se cae el muro de Berlín, el liderazgo mundial cambia, ya no hay dictadura, ya no hay militares, le cortan la cabeza al que saca la cabeza, y localmente los viejos se fueron y la economía de aquí, y es la era del PLD, es decir, terminó la era de Balaguer, terminó la era del PRD y estamos en plena era del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno quiere saber cómo desde la oposición Atuey de Camps ve la era del PLD, y si lo ve por mucho tiempo o si piensa que no hay mal que dure 100 años. Un poco para ilustrar a la audiencia, yo me adelanté al horario y he tenido el placer de escuchar la radiografía que, desde el punto de vista de Julito, que nunca hay que subestimar por la capacidad de Julito, la capacidad informativa que tiene y su inteligencia. Y la verdad es que Julito esbozó en un planteamiento general lo que va a significar probablemente más de 2 o 3 meses de programas, porque planteó toda una perspectiva macro de la economía con los personajes y los grupos de presión que hay. Muy interesante. Tal y como tú manifiestas, llegó la era del PLD. Ya tiene algún tiempecito la era del PLD. Y esa era del PLD ha llegado con el concurso de las estupideces del PRD, porque de otro modo no hubiese llegado. Y todo esto es lamentable porque el equilibrio se rompe y en ocasiones el poder marea. Y la soberbia, el derroche y ciertas actuaciones también caracterizan algún comportamiento gubernamental. Y vuelvo a decir, y los errores y estupideces también de la oposición. Y cuando hablo de la oposición, no nos excluimos, entre otras cosas. Lo hacemos de modo crítico y autocrítico, si se quiere. Eduardo Tejera dio una declaración hace unos días muy interesante. Si Danilo ha encontrado lo que ha encontrado y las medidas que ha debido de tomar, que pudo haberla tomado cualquier otro gobernante que hubiese estado interesado, al igual que Danilo, en cortar una serie de barbaridades, tarjetas, el uso de los recursos como del modo popular estaban y lo han estado haciendo, cómo se han hospedado en hoteles de 5 y 6 estrellas, porque ahora hay 6 estrellas, y todo esto a costa de los recursos del pueblo dominicano. Dice Eduardo Tejera que el presidente Danilo Medina debía haber la posibilidad de reducir en un 15% también el presupuesto de los ministerios, antiguo Secretaría de Estado. Y yo no creo que ande descaminado,
Porque lo que ha hecho Danilo en relación con la tarjeta y con los gastos de representación y con otras cosas más, obviamente, usted tiene que entender que ha habido un colchón en los que prepararon el presupuesto respectivo de cada una de esas dependencias, que pudiera, de cierto modo, estarlo acompañando. Y tampoco está descaminado porque el gobernante francés y el gobernante español han estado también en esa misma dirección. Y lo que se está produciendo en España es yo acabo de llegar de España, es una verdadera situación de calamidad muy seria, muy seria. Muy seria, que hasta los 400 euros que se dan tipo tarjeta se está planteando quitar, entre otras cosas, con la protesta del PSOE, que de algún modo u otro toda esta crisis económica le reportará sus beneficios, aun cuando si... Beneficio político. Si lograse Rajoy éxitos en su administración, entonces se distanciaría del poder. Una pausa. En el caso de España, que es un problema global, para todos los españoles, ¿un fracaso de Rajoy lo capitaliza el PSOE? Lo capitaliza el PSOE. Claro, no hay otro partido. Pero ¿realmente se capitaliza o es un mal de los dos? No, es un mal de los dos. ¿Qué pasa lo de Estados Unidos? Sí. Quien mete al lío al país es Bush, pero ahora va a ganar Romney porque se equivocó Obama. Yo no creo que... Digo, no va a perder Obama, pero tiene que pelear duro. Efectivamente, la crisis norteamericana la hereda Obama. Persiste. ¿Ah? Persiste la crisis. Y persiste por más esfuerzo que se ha hecho. Y, por supuesto, ahora la cabeza de turco, y te lo dice Clint Eastwood y demás, en sus satíricas intervenciones, exitosas para él. No creo que le dé mucho brillo a Romney, pero en definitiva te indica de modo muy claro que le cargan a Obama la crisis, obviamente, de la expansión militar y de la guerra, que es de Bush. En el caso español, es obvio que es el concurso de varios factores. La crisis económica española, portuguesa, griega, etcétera. Pero finalmente el más beneficiado en términos políticos resultaría el partido de la oposición, si sabe pelear. Y el que está dirigiendo el PSOE es un peleador, aun cuando perdiera las elecciones, en circunstancias que obviamente era muy difícil ganar, entre otras cosas. Pero bueno, era del PLD. Esta es la era del PLD. Y Danilo Medina tiene que sintonizar muy bien la puntería para dar en la diana ante una serie de problemas que lo acogotan. Tú acabas de decir algo muy interesante. ¿De qué oposición estamos hablando? Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, valga la cacofonía y redundancia. Ventura Camejo está haciendo una protesta. Suplanta a la oposición, siendo obviamente del gobierno. Eso me parece aquella expresión que uno de ustedes tiene que recordar muy bien: revolución en la revolución. El libro aquel. Reyes de Bré. Exactamente. Entonces es obvio que esa es una válvula de escape para los mismos compañeros y para ganar tiempo ante la presión que tiene Danilo, que también es lógica y que yo no lo voy a cuestionar. Una serie de designaciones que él ha tenido que hacer fruto de las circunstancias. De todos modos, el país se aboca a un planteamiento de tipo económico en donde tiene que afinar muy bien las medidas que se tomen. El país tiene obviamente que prepararse ante el déficit fiscal que tiene, ante la deuda pública que tiene, y también tiene que tener muy en consideración el hecho de que la economía en gran parte se sigue paralizada, no obstante la cosmetización que se hace desde la esfera donde se suplen los datos económicos del país. Una situación, licenciado. Se dice que Danilo es un preso, y es un preso de Leonel y es un preso de todos sus aliados. Y usted, que ahora se puede gastar el lujo
de decir lo que quizá en campaña no se dice, pero que ahora sí. Yo creo que Danilo ganó. Y Danilo ganó a pesar del gobierno, del desgaste de Leonel, que se vio obligado a apoyarlo cuando Hipólito Mejía comenzó a amenazar al grupo de Palacio. Obligaron a Leonel a darle apoyo. Segundo, ganó a pesar de Miguel Vargas, que dice, no, que él colaboró. Yo creo que el pacto aquel de las corbatas, que fue muy criticado inclusive por usted, al final se dio cuenta que fue más beneficioso que perjudicial. Y lo otro es que le da la libertad de decir, bueno, yo tengo que agradecerle a todo el mundo, pero le tengo que agradecer a tanta gente que voy a hacer mi propio gobierno. Él está obligado a hacer un gobierno PLDista puro, o él puede gastarse ciertas libertades. ¿Qué es el PLD? El PLD es un archipiélago de intereses. Un archipiélago de intereses, como diría von Bernard. ¿Se distancia mucho el PLD del PRD? No. ¿Ya no? No. ¿Hay una diferencia entre un PLDista, un reformista y un PRDista? No, no la hay. Ese es un corral ya sin cerca, en donde se juntan los tres. Los tres. Entonces, ¿hubo un estilo de Leonel? Sí, hubo un estilo para crear un grupo de poder económico, tal y como tú lo acabas de manifestar en tu análisis. Que no se creó en los otros dos partidos, ¿eh? No lo creó en los otros dos partidos. Porque claro, ustedes no hicieron un grupo económico. Claro que no. Claro que no. La guerra de don Antonio y Sonia, y la guerra de Salvador Jorge Blanco y el gobierno que le sucedió, y todo ese tipo de cosas, no era para crear, ni mucho menos, en absoluto. Y Leonel asumió un papel de derecha, calculado, Fundación Global, Fundación una serie de cosas más, etcétera, y por supuesto se prepara para eso. Ahora, ¿ese es el estilo ortodoxo del PLD? No. El estilo ortodoxo del PLD, con el maestro Bosch, pudiera ser lo que inicia Danilo ahora. Por eso yo digo, cuando... ¿Puede mantener esa línea que uno está viendo venir? ¿Hasta cuándo? Esa sí es una buena pregunta. ¿Podrá Danilo, en definitiva, torcer el curso de acontecimiento? Por ejemplo, él está buscando un respiro y es normal. Ha tenido que dejar una serie de gente y es normal. Sí. Tendrá que quitarlo en algún momento y es normal también. ¿Por qué? Porque esto se parece a ciertas líneas aéreas, por ejemplo, cuando tú vas... Tú desmontaste al PRD de Guzmán y montaste el de Salvador completito. No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Ni hice en las Fuerzas Armadas, como dijo Balaguer en un momento determinado, de que las Fuerzas Armadas fueron salvadorizadas. Digo, no. Salvador cometía el grave error de promoverlo y después quitarlo, cuando debió haberlo promovido y dejarlo que usted lo quitara. Y entonces no, así es. Tú sabes muy bien, porque tú sí sabes muy bien, que yo no me metí en el tema de la administración pública, que me metí en el tema político. Eso sí lo asumí. No, yo creo que los Es militares clásica. del Banco Central usted no lo manejó, pero todo el reto usted... Es clásica la frase de Atuey. ¿Cuál? Ni quito, ni pongo, ni hoy. Ah, sí. Exactamente. Así mismo es. Entonces yo no me dejaba eso, ¿no? Pedritín Delgado Malagón, Obras Públicas, el otro, pero yo nunca le mandé a Pedritín ni a nadie. Es payananita. Sí. Ah, no. Estuvo en... ¿Cómo es? Bernardo Vega en el Banco Central. Bernardo Vega, la lupa ahora, ¿no? La lupa. Sí, en el Banco Central, etcétera. Yo no lo dirigía, ¿no? Mucho menos. Bueno, pero en definitiva, entiendo que Danilo tiene la oportunidad de reconducir a ese partido y esa organización por los trillos ortodoxos del bochismo. Por los trillos ortodoxos del bochismo. Que es muy importante y lo que le prolongaría la vida A ese partido. a ese partido. Entonces usted lo ve como un salvador de esa organización. Pudiera serlo. Y no es que esos demonios ya están sueltos y él no va a poder atarlo. Bueno, si la suma de los demonios, con una estrategia bien correcta, en definitiva, lo liquidan, bueno, ya es otra cosa, ¿tú entiendes? Él tiene, más que la oposición en sí, que está bastante anulada, la oposición gubernamental
la posición de quienes en definitiva han abrevado en esa fuente del poder y han generado la riqueza que tienen. Eso es así. ¿Creó Leonel Fernández su grupo? Claro que lo creó, eso es verdad. ¿Qué ha hecho Danilo? Danilo ha designado una serie de gente, dicho sea de paso, bastante buena. Sí. Por ejemplo, ese muchacho Montalvo que está en la Secretaría de Estado de la Presidencia, lo recibí yo, bien procedente de Santiago, en la universidad. Es un muchacho muy serio, muy bueno, y una familia muy distinguida en términos ¿Y de... él es ortodoxo del PLD? Él es ortodoxo. Él es ortodoxo. Él es de los muchachos que llegaron al PRD y que en definitiva en el 73 abandonó, se fue con Bosch. ¿Usted no ve este gobierno como un gobierno de negocios? El de Danilo no todavía. Pudiera, pero Sí, no, pero pero no. evaluarlo así no. No, todavía no. Vamos a Creo hablar- que hay algunos escrúpulos que se están manejando que yo espero que duren lo suficiente. Y me satisface profundamente observar pronunciamientos como el del Cardenal y demás, que son desusados en términos de experiencia histórica, pero oportunos. ¿Vale la pena ofrecerle el apoyo o esperar? No, yo creo que a los pasos positivos tú no tienes por qué esperarlo, tú tienes que saludarlo, y los pasos negativos, combatirlo. Pero esperarlo me parece aquella vieja práctica de la izquierda, de nuestra falsa izquierda. Sí. Un momento, time boy, déjeme consultar. No, pero ve acá. No. Está tomando una medida que está cortando la tarjeta de crédito de una serie de vagabunderías que han hecho gobiernos anteriores. Apláudela. Claro. Punto. Apláudela. Trata de profundizarla. Ahora, se equivocó y empezó a hacer cosas. Bueno, pues dale cajeta. Más nada. ¿No considera que los 100 días que van se perdieron y que pareció como que la transición no sirvió para nada, que no se estaba nada preparado? Yo creo que la situación, Danilo hace tiempo la conocía y la preparación, cuando tú tienes las ojerizas que ha tenido en el gobierno de Leonel Fernández Reina en función del comportamiento y la forma en que él llegó, solamente tú reunir y preparar documentos y filtrar documentos y ponerlo en boca de que se de cosas, solamente eso crea un desastre. Entonces yo creo que Danilo se evitó eso y fue relativamente correcto. ¿Fue Leonel muy permisivo o cómplice? Cómplice y actor principal. Aunque usted dice que no mandaba, sí me consta que en algunos momentos en que veía que la parte política no andaba bien, llamaba al funcionario y trataba de convencerlo de que cambiara, por ejemplo, el caso o Banco Agrícola, o el mismo Pedritín, o el de la casa, o al que sea. Decía, mira, yo creo que debes cambiar de rumbo porque no andan bien. Eso lo debe hacer un mandatario. Mira. O asumir el ministerio. Mira, eso debe hacerlo constantemente el mandatario, básicamente en la reunión que hace con el gabinete, trazar las pautas y los servicios de información que te llegan a ti, por supuesto, tienen que ser unos factores, como decían en el régimen de la satrapía, ojos y oídos del rey, en donde tú estés bien enterado y tú tienes que tener, obviamente, una serie de elementos. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina ha designado a mi amigo el general Zorrilla Osuna. Ah, sí. A Zorrilla Osuna le han dado un cascarón. Zorrilla Osuna, por supuesto, un cascarón que fue Fue una mina en el pasado. una mina en el pasado y que fue descuartizado groseramente por administradores pasados, que ha quebrado Inepre, pero ellos no. Ellos están muy bien. Porque dice, ¿cómo usted dice que hay empresas que quiebran, pero no el promotor? Exactamente. No digo yo, lo dice la vida y la experiencia. Bueno, en esa dirección, yo te quiero significar que, por ejemplo, yo hice esfuerzo porque Zorrilla Osuna volviese a apoyar a Hipólito Mejía, pero ahí pasaron una serie de diferencias que en mi criterio llegaron hasta lo personal que no debió haberse llegado. Y bueno, yo saludo la designación de Zorrilla Osuna. Ahora, para Zorrilla Osuna abrir lo que sería el equilibrio de los precios, De estabilización de los precios. de precios, Eso es casi imposible. eso es casi imposible. ¿Por qué?
Porque el primero que no lo entiende es el gobernante anterior, y me tengo mis reservas de que ahora se lo puede entender también. Entonces, hay toda una serie de conspiraciones contra el desarrollo de ese tipo de situaciones, en donde de cierto modo es lamentable, pero ahí está la experiencia. Yo entiendo, con las observaciones que tú hiciste, que Danilo tiene mucha posibilidad de hacer un gobierno diferente, de establecer diferencias y algo más. Leonel Fernández Reina se ha reservado, se ha preparado para el 16 y muchos se prestaron a ese juego. Miguelito, por ejemplo, se prestó a ese juego con el tema constitucional y las corbatas azules, que le salió el diablo, prendió en candela, porque la sola decisión de eso le llevó la cabeza con Hipólito. Y finalmente tiene como espada de Damocles el país el tema de los preparativos y las reservas que hizo Leonel Fernández Reina. Sin embargo, una ortodoxia radical correcta es lo único que puede garantizarle a Danilo una gobernabilidad bastante tranquila, entre otras cosas. Ese es mi criterio. ¿Por qué? No es porque haya una conspiración de la oposición, sino porque la oposición puede ser beneficiada por la crisis financiera que tiene el país, básicamente, independientemente de la estulticia o del mal manejo de la misma oposición. Bueno, licenciado, con relación a la política social que ha prometido Danilo Medina, vemos que es muy amplia. Son dos direcciones: la que lleva la doctora Margarita Cedeño de Fernández y la nueva dirección de programas especiales. O sea, que son dos ejes que van a trabajar. Sin embargo, con las metas. Sin embargo, con las metas que tienen ambas direcciones, no sé si usted ha visto que son la creación de 400,000 empleos, sacar a 1,5 millones de dominicanos de la pobreza y llevarlo a la clase media. ¿Usted no cree que ese programa tan ambicioso va a durar más que 4 años? Bueno, pero es que los PLDistas no calculan 4 años, ellos calculan la eternidad. 70 años para el PRI, ellos entenderían que es poco. Y debe ser preocupación de la oposición un poco desordenarle el plan, de cierto modo. ¿Cómo se ve vamos a ver a futuro? Te voy a responder la pregunta. Sí. Mira, lo primero es que eso no es original del PLD. Ese fue José Francisco Peña Gómez el que planteó. Primero aquí, la gente. Pero espérate, el que planteó aquí la creación de un ministerio social que agrupara a todos los organismos del Estado en esa dirección, y planteaba incluso sumar a esa dirección la Lotería Nacional. Ahora bien, quien lo está haciendo el gobierno, doña Margarita, la esposa del expresidente de la República, le ha tocado la vicepresidencia. Yo entendía que ese es un error de Danilo, pero Danilo cargó con el peso. ¿Por el manejo de fondos? No, entendía que era un error, porque Danilo representaba todo el PLD, que a su vez lo representaba a Margarita. Entonces, es verdad que en un momento determinado, cuando Danilo me visitó, yo le dije, pero ven acá, si tú lo que quieres es garantizar tu victoria, ¿por qué tú no llevas a Miguelito? Ahora, no es verdad lo que dice Miguelito, que yo fui misionero de Danilo. No es verdad eso. Yo dije después, o inmediatamente salió Danilo, o estando Danilo ahí, lo que yo acabo de decir. Es decir, le planteó que se llevara a Miguelito. Es verdad que yo lo dije. Yo no fui donde Miguelito a decirle, mira, te mandó a decir Danilo, porque con qué autoridad yo puedo hacer eso. Es una vagabundería de Miguelito, entre otras cosas. Estando yo fuera, estaba yo ahora en una tierra que mi amigo Machi conoce bastante, no sé si físicamente, pero teóricamente, en San Petersburgo, antigua Leningrado, y ahí tú te das cuenta del por qué tenía que venir la revolución, obviamente soviética, rusa, bolchevique, cuando tú ves las barbaridades que construyeron los zares. Pero bien, entonces, eso de hacer ese tipo de crecimiento en términos de dotar al país de empleo,
La única forma que Danilo tiene para conseguir esos empleos es a través de las pymes y de la pequeña empresa. Bien. Pero ¿usted cree que la figura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández manejando esos programas va a crecer mucho? ¿Cómo ve el escenario con miras al 2016? Yo le desearía muchísima suerte a ella, más nada. Pero finalmente el problema no es ella, el problema es la economía, el constreñimiento. Ella tampoco es culpable de esa situación, su esposo sí tiene gran responsabilidad de ello, entre otras cosas por la forma en que se manejó, el endeudamiento externo, el peso de eso, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y tratar de consensuar con una serie de organizaciones empresariales y políticas también el tema de las medidas fiscales. Bien. Nosotros quisiéramos decir que el licenciado Atuey de Camps, si se otorgaran reconocimientos summa, magna, cum laude, él no lo tendría en la universidad porque ahí lo dedicó mucho tiempo al movimiento estudiantil, pero como papá de Camp García, de Camp Germán o de Camp Bludoms, a mí me hubiera gustado que su papá fuera presidente de la República, pero parece que usted ha declinado esa posición. Realmente, licenciado, ¿usted se olvidó de la presidencia de la República? No, no me he olvidado de la presidencia de la República, ni mucho menos. Lo que tengo es los pies sobre la tierra y entiendo que hay que hacer una serie de cosas en el país, porque sí siempre he entendido que llegar al poder por el poder no es la mejor solución ni el mejor destino para un cuadro político. Hay otras opiniones en esa dirección y como tal, en esa dirección ha habido algunos señores que entienden que llegar al poder y satisfacer apetitos personales debe ser. Yo me sienta y me sentiría muy bien con que Danilo o el que fuere del PRD o de mi partido pueda hacer los cambios que el país necesita. Ahora, me parece muy ridículo la campaña de que yo quiero ser presidente y voy a ser presidente y ese tipo de cosas. Entonces yo guardo un poco de distancia en relación con ese tipo de situaciones. Bien, vamos a hacer una pausa con el licenciado de Camps. Estamos hablando con el licenciado Atuey de Camps y vamos a entrar en el futuro de las organizaciones políticas. Ya quedamos en que estamos en la era del PLD ahora. ¿Hasta cuándo? Como el PRI, 70 años. Como Balaguer, 12 más 10. O ya hay 3 elecciones de Leonel y una de Danilo, 4 elecciones que ha ganado el PLD. Nos queda el 16 que parece como que ya es un hecho, pero puede ser cambiado. El licenciado de Camps asumió una posición que personalmente estoy plenamente convencido de que él era de los pocos dominicanos que sabía lo que iba a pasar. Independientemente de que asumió una posición, dice, bueno, hay que asumir una posición. ¿Me voy con el PLD? No me voy con el PLD. ¿Me voy con Miguel? No, porque Miguel perdió la convención y él no tuvo que ver nada con el proceso convencional del PRD. Él entra cuando ya tienen el candidato. Me voy con el PRD. Bueno, tuve diferencias con Hipólito, pero lo que procede es irse con alguien de oposición y es lo más razonable. Sin embargo, nunca pensó en que llegó papá era un robo. Inclusive aquí dijo, hay un empate técnico, lo que trajo la malquerencia, porque realmente fue así. No era lo que uno quería oír, porque una cosa es en la calle, en el mercado, y otra cosa es en la administración pública. Licenciado, usted dice que las cosas comenzaron cuando se eligió, en el pacto de las corbatas azules. Yo creo que los problemas en el PRD comenzaron cuando el único hombre que tenía la genética del partido, alguien decidió sacarlo, ya como una medida inteligente. Luego, repetir con un perdedor que lo eligió Leonel, porque todo el mundo sabe que a Hipólito Mejía lo eligió el PLD como su contendor para ganar. Y tercero, sumarse
por principio, ¿verdad? No por resentimiento con Miguel Vargas, sino por principios, porque eso inclusive fue lo que debió hacer Miguel. Yo quiero preguntarle, ¿ese partido tiene posibilidad con ese escenario de Miguel e Hipólito dispuesto a no ponerse de acuerdo, a rehacerse y presentar una candidatura decente para el 2016? Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que cuando uno viene a este programa con Julito, que es un tremendo entrevistador y un hombre muy inteligente, hay que situar las cosas. A mí nadie me sacó del PRD. Ay, licenciado. Yo me largué del PRD. Lo hicieron ir, No, que es lo mismo. Pero me largué, ¿por qué me largué? Me largué obviamente porque corrompieron al PRD. ¿Con qué lo corrompieron? Con el tema de la religión, que era como los buenos hacedores de queso, la certificación de origen. Y entonces, cuando tú rompes esa certificación de origen, se fastidia. ¿Qué hoy tenemos? 5 derrotas en línea. ¿Fruto de qué? De la maldita religión, vamos a estar claros. Sin las congresionales. 5 derrotas en línea, incluyendo las congresionales. 5 derrotas en línea. ¿Fruto de qué? De esa grave error. Oye, como dice, histórico. tenemos. Es que el PRDismo... Óyeme, mi vida política, la 2/3 parte estaba en el PRD, y el partido que nosotros hemos fundado constituyen las esencias del PRD, no contaminadas, para que estemos claros. Entonces, cuando yo vine aquí a un programa que compartimos los jóvenes que están aquí, más otro joven que ahora se ha convertido en mediador, que es William Hanna Tertú, tú con mucha habilidad me suelta una. Usted llega al PRD ganado. Pero sí es muy fácil. Y yo que te conozco, digo, no, listo. Yo no he llegado al PRD ganado. Yo he llegado a un PRD que tiene un impacto técnico que ahora cambia con mi adhesión. Por supuesto, eso levantó la cólera de los infiernos internamente, y los retorcimientos y demás. Y yo lo dejaba, porque bueno, finalmente, bien, algunos compañeros se equivocaron, etcétera. Yo lo dejé tranquilo. Claro, yo tengo una serie de informaciones. Y había dicho, para derrotar al gobierno se requiere no un 2 o 3%, se requiere más. Y dije algo más. Como los boxeadores tienen como un punch, en un momento te dan un knockout. Es con un knockout, es decir, tú tienes que tener casi una diferencia de 8 a 10 puntos. Si tú no lo tienes, tú vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque los resortes gubernamentales son muy fáciles. Y más aún con las fragilidades institucionales de las juntas centrales electorales de este país. Fíjate lo que acaba de pasar ahora en México. Eso lo van a aplicar aquí en el 16. Pero fíjate lo que acaba de pasar ahora en México. El fraude electrónico. Pero fíjate lo que acaba de pasar en México. Hombre, aquí por igual. Ahora lo que ocurre es que en el caso, por ejemplo, del equipo de Hipólito Mejía, que hizo toda la campaña para haber ganado y debió haber ganado, lo primero que hubo fue en la debilidad en términos del centro de cómputo de la Junta y luego también el centro de cómputo del propio partido. Yo, por ejemplo, dirigí centro de cómputo y suplí hasta al profesor Juan Bosch cuando le robaron las ediciones al profesor Juan Bosch con una serie de informaciones. En este caso, se aplicó un modelo en donde no solamente se llevaron al delegado, sino que por primera vez en la historia del país se llevan al delegado y se llevan al acta con todo. Es decir, 2.500 actas no le aparecieron, entre otras cosas. Ahora, ¿qué tú tenías que hacer? Reconstruirla. ¿Cómo tú la reconstruyes? Con una serie de procedimientos que hay. Pero no hubo impugnaciones. No lo hicieron. No hubo impugnaciones, ni una mesa. No, mi amor, no hubo nada. No hubo nada. Y punto, vamos a estar claros. Todos fuimos a oír un gran discurso del compañero y amigo Hipólito Mejía, que planteó finalmente que él asumía el liderato de la oposición, cuando todo el país sabe que él lo asumió tan pronto y como derrotaba a Miguelito. Entonces, bueno, bien. Entonces, en esa dirección, yo te quiero significar que
el comportamiento presidencial a partir de ahora con Danilo va a marcar situaciones muy interesantes. Todo indica que la soberbia gubernamental en gran parte y el derroche manejado en el gobierno de Leonel Fernández Reina, que se justifica por sus ambiciones reeleccionistas, con Danilo no debe de haberla. Porque no hay reelección. Porque él ha dicho hasta la tumba de Juan Bosch. Pero hay reelección del partido. Pero él ha dicho hasta la tumba de Bosch, sí, que no. Pero hay obviamente reelección del partido. Ahora bien, ¿cuál va a ser la reacción de los movimientos de oposición? Los movimientos de oposición han dado la demostración de que la izquierda finalmente todavía no entiende el problema. Y ya le pasó el tiempo para entenderlo. Punto. Eso se quedó pasmado. Machi sabe de eso, que viene de ahí, ya, de esos orígenes. Entonces, ahí ya, y eso va a ser difícil. ¿Puede el PRD enderezar el curso histórico de su situación? Pudiera perfectamente. Ahora, Hipólito Mejía y Miguel Vargas están en una confrontación. Yo entiendo que Miguelito Vargas cometió graves errores. Por ejemplo, ese de las cobartas azules, de oxigenar tanto a Hipólito como oxigenar a Leonel Fernández, es un error garrafal. 2, otro grave error: ¿cómo tú te vas con un padrón electoral a competir con un expresidente de la República? Un padrón electoral nacional. Punto. Haz tú un padrón electoral cautivo. Pero fue el que se embromó entonces. Claro. Él no embromó a nadie. Él claro. Se él. Claro. Entonces Duevo plantea que no se sube en una patana. El hombre del suazuá que barría en una patana, Miguel, cuando era candidato a síndico, no se sube entonces en una patana. Pero usted no se hubiera subido en una patana con Miguel. ¿Por qué no? No sé. Óyeme. Me da la impresión de que usted no se hubiera subido con el compadre. Me reuní 6 veces con el compadre. Pero el compadre cometió errores elementales. Tú no puedes permitir que los compañeros vayan a una competencia, que la ganen esa competencia, y después tú despojarlo del cargo. Bueno. Eso no se puede hacer. Entonces cometió errores en ese sentido. Licenciado. Por ejemplo, Blas Peralta, sí, que yo le planteé el derecho de competir. Pero el problema fue con Marino, pero los dos tenían derecho. Pero era que los dos competieran. Y Miguelito no lo entendió. Y Marino ahora es juez y Blas Peralta sigue protestando en la calle. Y siendo jefe. Ahora, lo importante... Y siendo jefe, y más jefe que lo importante es, licenciado... ¿Y Miguelito dónde está? Mientras usted estaba en... Ahora anda buscando en África una ratificación. Bueno, ya lo dieron. Que yo ya él es vicepresidente. Mientras usted estaba en España con Felipe ahora y en San Petersburgo... Sí, Felipe y San Petersburgo. Y en San Petersburgo. El PLD está preparando su 16... y tiene la justicia y tiene el Congreso, y en un Congreso que está costando, según el periódico Hoy del sábado, 2 millones de pesos per cápita, 24 millones mensuales, distribuido entre 222 legisladores, con toda la prensa. ¿Usted se acuerda, licenciado? Presidente de la Cámara de Diputados y secretario administrativo secretario de Estado de la Presidencia. Había un periodista con problemas. Atuey, tu amigo de la universidad, Atuey, estoy mal. 100 pesos era que se daban, licenciado, una ayudita a un amigo para resolver un problema. Ahora es distinto. A esa maquinaria usted no le tiene miedo. Esa maquinaria la tenía Balaguer y nosotros la derrotamos. Esa maquinaria se resuelve siempre y cuando haya claridad y entendimiento en las partes de la oposición. Si no la hay, la oposición está entregándole, como diría Peña Gómez, la posibilidad de que remachen tus cadenas. Entonces tú tienes que estar muy claro. Pero ese médico que está ahí en el poder conoce las enfermedades igual que ustedes porque tienen la misma genética. Sí. Usted sabe que usted se parece más a Bosch que muchos PLDistas. Bueno, en su forma de actuar. Tú puedes estar en la absoluta seguridad de que
del comportamiento de Bosch, yo he sido más seguidor que la mayoría. Seguro que sí, sí. Seguro. Sí, cuando habla y cuando todo, de Bosch y de Peña, que es el único que conjuga esas dos cosas. Así es. Sin embargo... Pero en definitiva, Danilo es un conocedor y va a necesitar del concurso de muchos sectores para poder salir airoso en su gobierno. Ahora, que capitalice eso el PLD hoy por hoy, eso está marcado así, ¿eh? Ahora, debe ser tarea de la oposición revertirle ese panorama y las condiciones se crean. Leonel Fernández Reina se blindó, el país no se blindó, eso es verdad. Cuando él hablaba aquel blindaje, el país no se blindó, pero él se blindó de control interno, y fíjate que lo señala en la votación que se hizo previa al acuerdo con Danilo, en la que llevó a Danilo a que se colocara en la agenda el congelamiento de la Secretaría General y de la presidencia del partido. El plebiscito se aumentaron. Ese plebiscito que fue para frizar ese partido por una cantidad de años, que eso no se estila y que Juan Bosch jamás lo hubiera hecho. Pero Leonel lo hizo. ¿Por qué? Por el temor natural de Leonel en función... Desplazamiento. De un desplazamiento. Exactamente. ¿Por qué si tú le dices a Tuay de Cam Jiménez o a Hipólito Mejía Domínguez, vamos a hacer una cosa, asuman el Partido Revolucionario Dominicano como presidente? Van a decir, no, esos pichones consumen mucho. Mantener esa organización 4 años cuesta demasiado. Nosotros no queremos eso. Sin embargo, ¿por qué Miguel Vargas lo aceptaría? Porque es un empresario que tiene cuarto. Mira, primero... No es tan sencillo. Primero, Hipólito es un empresario en semillas, un empresario en frutas, sigue siendo empresario. Y Miguelito también es otro empresario. Claro, Miguelito ha sido un empresario de más caudales en términos financieros y uso de recursos y demás. Y, dicho sea de paso, ha sido un gran manejador de los trueques cuando no hay efectivos y las permutas. No es que él es más transparente que el otro lo tiene más guachapado. ¿Hipólito? Sí. Mira, yo no había pensado en eso que tú estás diciendo ahora. Lo voy a estudiar. Porque hay una cosa, licenciado, todo el mundo sabe que Hipólito no es un tonto y que llega un momento en que comienzan una serie de pronunciamientos, sobre todo en los últimos 45 días, que no se justificaban. A lo mejor dijo, pero ya con Leonel a favor, no hay quien le gane a Danilo, y decidió recoger los bates antes del 9º inning. No, hasta ahí ya no. Yo estoy creyendo que tú estás diciendo que Hipólito tiene demasiados recursos guardados, yo no digo un punto. Pero no, esa parte de que él con un cuchillo se autoderrota, no. Yo creo que tuvo una serie de errores, con una serie de declaraciones, que yo mismo le hice el señalamiento. Creo que las asesorías que tuvo, muchas fueron buenas, pero en algunos casos erráticas, por ejemplo, esto de la tarjeta, de las domésticas. De la tarjeta, lo de la doméstica. No, la deuda. Usted tiene una función, y yo le digo, sin haber nunca hablado con usted, sí. Yo no conozco un jefe de algo en el PRD, ni un síndico, ni un jefe de región, de esas cosas electorales, de esos, que haya recibido una suma considerable para desarrollar una labor electoral en ninguna suma, en ninguna región. No, me consta, aunque yo no tuve nada que ver con eso, sino que lo manejaba César Cedeño y demás, que Hipólito le hizo llegar el recurso a tiempo. ¿Gastaron? Sí. Ahora bien, que lo invirtieran lo que tenían que invertir, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recuérdate aquella expresión que a propósito me encontré con el hijo de Nano Uribe Silva, que cuando, siendo Nano Uribe Silva, que en paz descanse, gran amigo, presidente del Senado de la República, Balaguer le envió un dinero para la campaña de San Cristóbal, y le atribuyen a Nano Uribe, dice, bueno, que mande ahora lo del partido. Sí, porque mandó los míos. Pero bueno, que mande ahora lo del partido. Entonces parece ser que eso lo aplicaron. Es más, te quiero decir algo peor. En la descomposición social dominicana y en la descomposición social de sectores del PLD y del PRD, óyeme, ya esos principios, hombre,
en cierto margen, porque hay gente demasiado buena también y sacrificada. Y ya los principios no actúan. No, sino mucho los trasiego, recursos. mucho trasiego. Espérate, recursos. Hubo gente en el PRD que se quedó en las filas, que no quería votar hasta que no le llegaran desde el propio partido. Y eso es parte del desastre. Y además del comportamiento. Cuando tú ves que la cabeza se mueve de cierto modo, entonces finalmente ahí vienen las cosas. Y como el problema fue originalmente con Atuey, el de Hipólito, si Miguel y Atuey e Hipólito se reúnen y dicen, mira, hay un tranque y hay que reconocer que hay un tranque, no vamos a hablar, vamos a permitirle a Atuey de Camps que organice una convención. ¿Usted lo haría, licenciado? Mira, Porque hay que salir del problema. a una expresión de un gran amigo, Fefe Valera Benítez, que hablaba de los pajaritos preñados en el aire. Sí, Esos son pajaritos preñados en el aire. eso no hay posibilidad ninguna. Espérate, no hay posibilidad en cuanto a que yo no colabore. No, claro, que yo trataría de colaborar. Pero esa es una generosidad y una inteligencia en donde tú, por más que quieras, no se lo puedes entender que lo asuman, ni mucho menos. Y yo no voy a estar planteando situaciones porque, entre otras cosas, y así empezó la pregunta y este cuestionario, a mí no me sacan, yo formo el partido. Oye bien, mes y medio después toman una decisión de que después pero vea que yo formo un partido ya, ¿qué diablo que tú estás tomando? Si yo me he ido, ¿por qué? Pero por el tema de la reelección presidencial me van a decir, bueno, pero que ahora ha cambiado. Sí, es cierto, ha cambiado. Es verdad que habría que aglutinar, pero ya no solamente al PRD, para tú sacar a los señores que están en el poder, tú tienes que formar un aparatazo nacional, que en gran parte supera No, yo lo que pensaba, licenciado, y se lo digo con toda franqueza, que si usted fue capaz de aliarse con el diablo, no importa que se alíe con su compadre. Yo no tengo problema de llegar a un arreglo con el compadre. Se eso lo planteé en un momento determinado. Lo que pasa es que el compadre estaba demasiado endiosado. Sí. ¿Por qué? Porque el tema Ganaba de como quiera. de la tarjeta, exacto, no, Sí. de las tarjetas azules era una cosa increíble. Miguelito estaba Igualó. vuelto loco y sin idea. Se igualó. Se mareó. Entonces llegó Hipólito, obviamente, con el concurso de sectores internos y externos, y lo derrota. Después él entonces admite que yo tenía razón, pero lo admite tarde. Entonces, bueno, ya después de la leche derramada tú no puedes llorar, como decía William Shakespeare, ¿tú entiendes? Punto, sencillamente. Pero él todavía no ha puesto los pies en la tierra, yo creo. ¿Quién? Él, el de... No, ya, él se le hizo tarde ya. Muy Miguel. tarde, Sí. sí. Yo no lo he visto, ahora anda, Es vicepresidente de Mundial. pero es vicepresidente hace un buen tiempo, ahora lo ratificaron, que me alegro muchísimo. La internacional anda mal. Pero ¿Tú muy viste a mal. quién tuvo que acudir la internacional a escoger? No, tú no sabes. Volvió otra vez a buscar al griego que ha sido desplazado por la crisis económica. Ah, A Papandreou. a Papandreou. Cuando tú ves que Guterres, el primer ministro de Portugal, que era el presidente del internacional, te abandona al internacional para irte a un cargo de segunda categoría de las Naciones Unidas, te indica la gravedad de la internacional. ¿Y Tú qué no ves- procede ahí, licenciado? ¿Cuál es la alianza correcta en la internacional? No, la alianza correcta es que obviamente el secretario general, mi amigo Luis Ayala, y otros factores ¿Todavía está ahí? tienen entaponado eso. Diablo. Ay. Entonces, finalmente, los líderes europeos que generalmente lo han asumido ese cargo han sido desplazados. ¿Cómo tú diablos ahora el presidente internacional vuelve a ser Papandreou y Luis? Bueno. Por eso tú no ves que produce nada, ninguna declaración de la internacional. Que no hay No renovación. trasciende, no trasciende. No trasciende, está listo, totalmente, desgraciadamente. Bueno, vamos a dar las gracias al licenciado Atuey de Camps y vamos a abrigar la esperanza de que él pueda, pues,
crear una oposición, porque es que un partido solo ahí sirviéndose con la cuchara grande no es bueno para el país. Gracias a ustedes por la y consérvese. posibilidad de participar en este interesante e inteligente programa. Atuey de Camps, ex presidente del PRD, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex secretario de Estado de la Presidencia. Hay ex secretario general de la FED. Y usted tuvo 20 años ahí. Usted tuvo 20 años ahí. No, 2 periodos. 2 periodos Está y renuncié. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias.